Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo, soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa en la que presentaremos el libro Dioses del Antiguo Perú. El libro forma parte de una nueva colección editorial que lanzamos hace pocas semanas y que está destinada al público infantil y juvenil y la hemos llamado Mira todo lo que sé. La colección tiene dos objetivos principales, aunque no los únicos, y por un lado busca contribuir a la formación de lectores y por el otro reforzar, promover el conocimiento y cuidado de nuestro patrimonio desde la infancia. Por esta razón, el hilo conductor de los libros que se inscriben en esta colección es el patrimonio, documentos, libros, manuscritos que se resguardan en la Biblioteca Nacional del Perú. La colección tiene 4 series: Hecho en el Perú, Naturaleza Peruana, Viajeros y Exploradores y Máquina del Tiempo. Dioses del Antiguo Perú, el libro que vamos a presentar hoy, se inscribe justamente en esta última serie, Máquina del Tiempo, y busca que los niños y niñas conozcan un poco cómo se vivía en el Antiguo Perú. Para esta presentación es un gusto realmente contar con los dos autores del libro, Jessica Rodríguez y Carlos Garayar, así como con el ilustrador Juan Carlos Yáñez, a quienes voy a presentar a continuación. Jessica Rodríguez López es magíster y doctoranda en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es licenciada en educación por la UNIFE. Durante varios años se ha dedicado a la investigación, a la edición de libros, la enseñanza universitaria y la creación literaria. Ha sido consultora del Ministerio de Educación y de la Casa de la Literatura Peruana. Por muchos años ha dirigido la línea editorial de literatura infantil y juvenil, tanto en Editorial Norma como en Panamericana, editoriales para las que ha diseñado libros y colecciones que hoy circulan no solo en el Perú, sino en gran parte de Hispanoamérica, y que han sido recomendadas por instituciones del libro infantil y juvenil, como IBI, Fundalectura, Conaculta y Fundación Cuatro Gatos. También es escritora, ha escrito la novela juvenil La Zona Invisible, en coautoría con Carlos Garayar, que fue galardonada con el Premio Barco de Vapor del Perú en el 2015, también el cuento Orquídeas para Aurora, y los libros de relatos Memorias del Aire, el Agua y el Fuego, y el libro 20 Historias Mágicas, Mitos y Leyendas de América, entre otros. También ha publicado antologías y ediciones anotadas sobre la vida y obra de César Vallejo, José María Eguren, Abraham Valdelomar, Juan Gonzalo Rose, el Inca Garcilaso de la Vega y Ricardo Palma. Este año ha participado de la antología 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, con un cuento dedicado a Micaela Bastidas titulado La Casica. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de San. También nos acompaña Carlos Garayar del Hilo. Él también es autor de este libro Dioses del Antiguo Perú. Es escritor y crítico literario. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 2 décadas fue profesor en su alma mater de los cursos de literatura griega, literatura española del Siglo de Oro y literatura hispanoamericana. Su obra crítica lo ha convertido en un conocedor de la obra de Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y Cervantes, entre muchos otros. También se le considera un especialista en novela policial. En su producción más destinada a los niños, ha escrito poesía, narrativa, y su primer libro para niños fue en el 2015 publicó la novela juvenil La Zona Invisible, que ya mencioné también en coautoría con Jessica. Entre el 2014 y 2019, los libros La abuela que tejía el aire, Los sueños de Charito,
Juanes para San Juan, 24 historias mágicas, mitos y leyendas del Perú, entre otros. Este año, Alfaguara ha publicado su cuento para niños titulado El Guardián del Tiempo. Y finalmente nos acompaña Juan Carlos Yáñez. Él ha realizado estudios de arquitectura y artes visuales. Actualmente está concluyendo el programa académico de educación artística en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y está preparando su tesis sobre la obra de la ilustradora peruana Nobuko Tadokoro. A partir del 2011 participa en diversos talleres y certámenes de historieta, ilustración y creación literaria, y hasta el momento su trabajo ha sido expuesto en Colombia, Portugal, Irán y en el Perú. En 2018 obtuvo el primer puesto en el concurso de cuento ilustrado Un cuento muy raro, organizado por la Municipalidad de Laredo en Trujillo. También ha ilustrado en cómic la adaptación del cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro para la editorial Panamericana. En 2020 colaboró con sus ilustraciones en el libro digital Manos que sueñan, del reconocido escritor peruano Jorge Slava, junto a la ilustradora Pamela Monzón. Actualmente está trabajando una novela gráfica junto al artista grabador Luis Torres, en el marco del tercer concurso nacional de narrativa gráfica, organizado por la Casa de la Literatura Peruana. Su labor pedagógica lo ha llevado a impartir talleres artísticos de historietas, pintura mural y acuarela en diferentes regiones del país. Muchas gracias a Jessica, a Carlos y Juan Carlos por acompañarnos esta noche y por haber confiado en la Biblioteca Nacional para este proyecto que esperamos sea leído por muchos niños, niñas y por supuesto también por adultos. En realidad está destinado a todos. En primer lugar, quisiera cederles la palabra a Jessica y a Carlos, que juntos van a hacer un comentario sobre lo que ha supuesto todo este proceso de investigación y creación para arribar a este libro tan bonito que presentamos hoy día. Buenas noches, Jessica y Carlos. Hola, buenas noches. Adelante, los escuchamos. Gracias. Bueno, lo primero que quisiéramos hacer es agradecerle a la Biblioteca Nacional del Perú por haber pensado en nosotros para este hermoso proyecto. Y no solo lo decimos por el libro, sino por lo que puede llegar a significar esta colección que están haciendo con nuestro primer trabajo. Nos parece una colección hermosa y necesaria, y nos alegramos mucho de participar además en nuestro primer libro informativo para niños. Queremos conversar un poquito con ustedes, contarles acerca de algunos de los retos y dificultades también que hemos tenido al momento de emprender este proyecto. Sí, el primer reto y dificultad fue escoger 10 de las deidades del antiguo Perú, entre las numerosísimas divinidades que recibieron culto de diversas maneras en el territorio de lo que ahora es Perdón, Carlos, que te interrumpa, si puedes acercarte más porque a Jessica si la escuchábamos. Ahí está. Ya, decía que el primer reto y dificultad fue escoger 10 divinidades, entre las muchas que recibieron culto en el antiguo Perú, teniendo en cuenta varios factores. Primero, la su difusión. Segundo, el conocimiento actual que tenemos de esas divinidades. Y también las que dieran noticia de cultos locales. Me explico así. Quizás la divinidad prehispánica más conocida sea Inti, el Sol. Sin embargo, el Sol forma parte de una religión oficial que no necesariamente era la del pueblo. Extendida a lo largo del imperio por las conquistas incaicas,
es muy probable que fuera el equivalente en ese sentido, de ser oficialmente una divinidad importante, pero en la práctica de poco culto, digo, equivalente a Dios Padre. En la religión cristiana, el Dios Padre se supone que es parte de la Trinidad, quizás la parte central de la Trinidad, pero nadie reza a Dios Padre, nadie le pide un milagro a Dios Padre. Lo mismo ha de haber pasado con Inti, por razones políticas, legitimidad, de búsqueda de legitimidad de los incas. Inti fue difundido, implantado en todos los territorios conquistados. De todas maneras, había que incluir, aún sabiendo que tenía esta característica. Lo mismo pasa con su pareja Mamaquilla, aunque esta aparentemente tenía un poquito más de difusión. Y con Illapa y otros dioses que formaban parte de este panteón oficial de los. Pero también había algunas divinidades locales, como Ayapayec, por ejemplo, ¿no? Como Con, cuyo rastro es difícil de seguir y que a veces se confunden unos con otros, porque es probable que algunos tengan un nombre nuevo, pero que en el fondo sean la misma divinidad que ha sido sustituida cuando llegaron otros pobladores a esa región. Entonces, esa fue nuestra primera dificultad, escoger 10. Y utilizamos un criterio muy sencillo. Primero, los dioses oficiales del imperio eran ineludibles. Y luego, buscar divinidades locales que tuvieran mucha implantación en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, Pachacamac, es indudable que el oráculo de Pachacamac desempeñó una función muy, muy importante, incluso en tiempos de los incas. Ayapayec en el norte, aunque ese nombre, como decimos en el texto, no necesariamente sea el que tuvo mientras se le rindió culto, pues no sabemos realmente cómo se llamaba ese dios. Y en el caso de la selva, donde el concepto de divinidad todavía es mucho más distante que el que tenemos ahora, porque más que dioses son espíritus de la vegetación. Escogimos el conjunto de dioses, que ahí son tres, más delimitado, digamos, que es el del pueblo Aguajún, es decir, que antiguamente se conocía como Aguaruna. Entonces, buscamos una trilogía porque es de las que están mejor, el conjunto mejor documentado. Entonces hicimos un poquito de trampita, nos saltamos los 10 dioses e hicimos 12. ¿No? Entonces esa fue nuestra primera dificultad. Bueno, al comienzo comenzamos, bueno, cuando arrancamos el proyecto con Teresa Marcos, nuestra editora, pensamos en 20 páginas, 10 dioses, ¿no? El proyecto ha terminado con 56 páginas, me parece, 12 dioses. Era muy difícil, no solo la selección, sino también qué decir. Nuestro primer trabajo luego de la selección de dioses fue establecer la organización de la información, qué podía ser interesante. Y en ese sentido discutimos mucho la idea de divinidad que se tenía acá, que es muy diferente a la occidental. Y bueno, una vez sorteado esto y decidido, por ejemplo, que íbamos a hablar de presentar al Dios, describir un poco la forma de culto, el nivel de expansión que tenía, algún dato curioso, etcétera, nos tropezamos con que estas divinidades compartían muchos rasgos. Y eso se debe en gran medida que, a diferencia de Europa, pues acá no hubo una iglesia propiamente que definiera dogmas, dijera cómo debían ser los ritos,
y que cuidara o delimitara incluso las formas de representación. Aunque en el Imperio Incaico había una casta sacerdotal, esta estaba limitada a algunos dioses y en general las personas tenían hasta cierta libertad para la representación, para el culto. Por ejemplo, en el caso de Illapa, la divinidad asociada al rayo, no hemos encontrado necesariamente una sola representación del mismo, pero sí, por ejemplo, un culto al lugar donde caía el rayo, que podía ser una piedra, también a la lluvia, ¿no? Entonces, esta forma de adoración, de comunicación con los dioses era muy distinta, y creo que eso se va a notar en la ilustración, ¿no? El trabajo con Juan Carlos ha sido muy importante por eso, porque creo que va a poder transmitirles una relación con los dioses muy diferente, ¿no? Donde la naturaleza está siempre presente, cada dios abre con un espacio distinto, ¿no? Es como si acogiéramos en cada presentación de Dios una sensibilidad diferente. Sobre las fuentes. El tercer reto fue trabajar las fuentes antiguas y fuentes modernas. Buscamos información en los textos de la sinagoga, de textos antiguos de los cronistas, pero también son muy útiles en las interpretaciones modernas, porque los cronistas muchas veces no distinguen entre la figura y la significación del Dios en la época prehispánica y la que se empeñaban en el momento en que ellos. Porque es muy discutible que en el antiguo Perú hubiese el concepto de Dios creador. Como la evangelización empezó muy tempranamente, algunos piensan que, por ejemplo, Huiracocha, que es el que más se acerca a esta figura de Dios creador, en realidad tiene ese atributo como producto de un intento consciente o inconsciente de los religiosos y cronistas de esa época de atribuirle esa función que ellos consideran como indeslizable de la religión. Y la figura de un Dios. Entonces, Huiracocha es lo representado por algunas informaciones muy tempranas como un hombre barbado que usa una túnica blanca, que usa un báculo, características sospechosas de ser más bien cruces con la figura del Dios occidental. La antropología y la historia moderna han interpretado esos datos y curiosamente pueden haber llegado a conclusiones más certeras, ¿no? Haciendo una especie de tamizado de esas informaciones. Así que buscamos información en muchísimas fuentes. Como yo le decía a Jessica, el gran logro para nosotros de este libro es haber aprendido tanto, ¿no? Porque algunas opiniones resultaban ser rebatidas por otros especialistas y nosotros hicimos una especie de trabajo de arbitraje casi para llegar a conclusiones y luego simplificar eso para hacerlas entendibles al público, ¿no? Al público infantil. Entonces, ese trabajo fue extenso, muy largo, quizás nos salimos de los plazos porque cada vez conseguíamos más información. Tanta que la bibliografía no ha podido ser incluida en la versión impresa, sino a través de un código QR, ¿no? Me parece 5 páginas de todos los textos, todos leídos exhaustivamente por
Ujú. Ha habido fuentes primarias, como los comentarios reales, ¿no? La Crónica y Buen Gobierno de Guamampoma, como Dioses y Hombres de Huarochirí, pero también, ¿no? De trabajos de mucha gente importante, como el doctor Kaufman, como Franklin Pease, en fin, para nosotros ha sido un regalo de todas maneras este proyecto, porque eh, hay tanto por sistematizar, la verdad, y que no hubiéramos tenido un antecedente, que no se nos hubiera ocurrido antes, ¿no? Hacer un trabajo como este, de preguntarnos, ¿no? A quiénes en conjunto constituyen nuestro Olimpo peruano, ¿no? Entonces, eso nos emocionaba también mucho. Y nos enfrentó al cuarto reto, que era el del lenguaje, sintetizar en un lenguaje asequible para los niños y los jóvenes, y en realidad quien quisiera acercarse a un texto como este, ¿no? Una información tan compleja y diversa en unas pocas páginas, nos llevó a discutir mucho la estructura final de cada presentación. Entonces, cuando abran el libro, ustedes se van a encontrar con páginas de presentación, con muy lindas ilustraciones de Juan Carlos, con información sobre cómo reconocer a estos dioses, para que incluso en la vida práctica, los niños, los jóvenes, la gente que lee el libro, pueda decir, ah, esto parece corresponder todavía a Con, a Huiracocha, a Pachamama, que puedan hacer esos enlaces con lo moderno. Información sobre el origen, sobre sus funciones, anécdotas, también como era el culto, etc. Esperemos bueno, este conjunto que hemos preparado con mucho cariño y que ha sido, creo, y que ha quedado muy redondo, gracias al trabajo también de nuestra editora, de Teresa Marcos, y del ilustrador, de Juan Carlos Yáñez, pues les guste y los lleve a querer saber más sobre lo que ocurría en el antiguo Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos y Jessica. Bueno, como Jessica estaba, como los dos han comentado, de verdad ha sido un trabajo de síntesis impresionante, y ellos al comienzo del libro, ¿no? Hacen una pequeña presentación en la que justamente muestran cómo no hay nada definitivo acerca de la información que tenemos de estos dioses, que hay muchas fuentes que llegan a través primero de cronistas, que ven estas divinidades con un filtro occidental, ¿no? Y que no necesariamente son fidedignas a cómo se percibía su culto, pero han hecho un trabajo maravilloso de búsqueda de fuentes. Como decía Carlos, la bibliografía era tan extensa que está en un código QR para los que quieran indagar más. Y también, claro, Teresa Marcos, que es la editora general de esta colección en particular, de Mira todo lo que sé, ha hecho este trabajo coordinado con Juan Carlos, Jessica y Carlos, y también con el diagramador, Rodolfo Loyola, para ver la forma gráfica en la que se iba a presentar esta información, ¿no? Queríamos un libro informativo, la colección está compuesta de estos libros, de este tipo de libros, pero no queríamos tampoco un libro denso, aburrido, sino que la información esté muy dosificada en un lenguaje sencillo y que tenga como pastillas de información, ¿no? Y eso lo han logrado muy bien, creo, Teresa, junto con ustedes, por supuesto. Y ahora quisiera que Juan Carlos, si para Jessica y Carlos fue complicado hacer este recuento de los 10 dioses, sin tener necesariamente referentes únicos, ¿cómo habrá sido para ti, Juan Carlos, el proceso de ilustración del libro, ¿no? Quisiera que nos comentes un poco sobre eso. Claro, gracias, gracias. Y sí, tienes razón. Ha sido bien arduo, ¿no? Encontrar las fuentes. Voy a, si me permiten, presentar algo que tengo para ustedes. Ha sido también, yo creo, para mí, como bien lo ha dicho Jessica, un regalo el hacer este libro. Me parece que yo desde hace mucho tiempo vengo investigando las culturas peruanas,
la arqueología a mí me gusta un montón, la historia, y bueno, qué bueno que se dio esta oportunidad, qué bueno que la biblioteca también tuvo esta gran idea, ¿no? No sé si pueden ver ahorita lo que estoy proyectando. Sí, se ve la portada del ¿Sí? libro. Sí. Ok. Entonces, bueno, este libro es un libro pues que está hecho por Jessica Carlos y bueno, quien les habla que ha aportado un poco en la parte gráfica, es mi granito de arena. Voy a contarles un poco el proceso enfocándome en uno de los dioses, ¿no? Como ejemplo, para que esto no se extienda tanto. Y bueno, voy a hablarles de Ayapaec, ¿no? Creo que es un buen ejemplo para comentar lo complejo que puede ser revisar las fuentes, no solo de texto, ¿no? Sino también las fuentes gráficas, ¿no? Bueno, este es el dios Ayapaec como quedó, como lo van a ver en el libro. Y pues viene de muchas representaciones, ¿no? Por ejemplo, esta tan conocida de la Huaca de la Luna. Este dios, pues, fiero, ¿no? Con atributos de animales, en este caso los colmillos de felino, ¿no? Estos ojos también que podrían ser de un felino o de un ave, eh, que nos impactan, ¿no? Cuando uno ve esto, a veces hasta le puede dar miedo, ¿no? Otras representaciones como esta, que como bien ha dicho Carlos, a veces no se dice necesariamente que es un dios, a veces se le considera un héroe mítico también, ¿no? Hay un trabajo de Golte, ¿no? Que lo tengo aquí, ¿no? Que se llama Los dioses de Zipán, en donde se le considera a Iapaec como un héroe, ¿no? Quismique, ¿no? Le llaman Quismique, y, y reúne pues una serie de características, ¿no? Como pueden ver, eh, los ojos tienen una forma determinada, eh, tiene atributos como esta especie de, como cinturón, se podría decir que es un cinturón de serpiente, el tocado, a veces de un felino, a veces de un ave, ¿no? Y bueno, esto acá les quería mostrar rápidamente porque fue también un poco, habla de los inicios, ¿no? De encontrar el estilo del libro, ¿no? Esta es una historieta que yo hice hace unos años y marcó un poco el estilo. Claro que había que pensar un poco más en el color, ¿no? Y hacerlo eh, más, digamos, accesible, ¿no? Ser un poco más ilustrativo, valga la redundancia. Eh, Quería mostrarles también un poco de cómo es mi proceso. Eh, este es un dibujo muy básico, pero a mí me ayuda mucho, ¿no? Cuando empecé a leer el trabajo de Jessica y Carlos, yo inmediatamente pensaba en ciertos atributos, ciertos conceptos, ¿no? Eh, Escribí, ¿no? Feroz, héroe, colmillos, degollador, ¿no? Cara arrugada, cosas que a mí me permitieran luego plasmar una imagen, ¿no? Y por supuesto luego viene la parte de investigación gráfica, muy importante en este caso. Como bien nos decía Teresa, nuestra editora, eh, teníamos que ser pues muy rigurosos, ¿no? Porque tratándose de un libro informativo, lo que se presenta en él tiene que estar corroborado, tiene que corresponder a una fuente, ¿no? Entonces, eh, todo ese trabajo de imágenes y de buscar colecciones en línea, en este caso, ahí podemos ver una representación
de Ayapaec en el Museo Larco, la que está abajo, que fue un poco la base para la imagen que luego yo, digamos que elegí, ¿no? Como final, ¿no? Lo que está arriba es un uncu que está hecho de plumas, que está en una colección en Estados Unidos, y lo que ven abajo, al lado derecho, ¿no? En la esquina inferior derecha, es pues una máscara de una danza de aquí, ¿no? Pueden ver el zorro que tiene disecado sobre la máscara, que podemos ver en muchas representaciones también bueno, de Ayapaec y de otras representaciones de los moche. Entonces, son varias cosas que uno va internalizando, ¿no? Va buscando y se va haciendo ideas, ¿no? Luego vienen otros conceptos por ahí más específicos, ¿no? Por ejemplo, cómo va a ser su tocado, ¿no? Si va a ser un tocado de un felino, si va a ser de un ave. Eh, Incluso en este boceto yo había pensado que este dios tuviera un animal que lo acompañara, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay también representaciones donde se le puede ver acompañado, ¿no? De ciertos animales que a veces también tienen forma de humanos, son antropomorfos. Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, ahí yo me di cuenta que los ojos eran muy importantes, ¿no? Una forma de diferenciar en las representaciones mochicas son los ojos, ¿no? Tú puedes decir que el que tiene los ojos redondos eh, representa a, por ejemplo, un personaje que no necesariamente es divino, ¿no? Sino es más terrenal. En cambio, los ojos que están ya un poco más estilizados pueden pertenecer a un personaje mítico, un héroe, ¿no? Incluso divino, ¿no? Entonces, hubieron cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Como las pupilas dilatadas, por ejemplo, que podemos ver en muchas representaciones. Los ojos, ¿no? Y bueno, hubieron trabajos que a mí me sirvieron mucho. Este es un boceto ya de cómo, ahí se puede ver, se puede vislumbrar un poco cómo va a quedar. Pero no quería dejar de comentar algunos referentes, ¿no? No me animé a colocar imágenes porque, bueno, son también imágenes que tienen derechos de autor, ¿no? Pero el trabajo de Bruno Alba, por ejemplo, que es un arqueólogo, ilustrador también, me fue muy importante para este trabajo. Y publicaciones como esta, ¿no? Esta de aquí se llama La muerte del sol y está ilustrada por Rubén Sáez. También fue un referente importante. Y bueno, aquí podemos ver ya cómo con la tinta se van marcando un poco los atributos. Fue importante también, en mi caso, algo que me gusta mucho también es la etnografía, ¿no? Y cómo a través de la etnografía nosotros podemos imaginar también cómo puede haber sido en la antigüedad la vida, ¿no? Entonces, en este caso yo, sobre todo en el tocado, ¿no? Yo ahí me tomé esta libertad de imaginar un tocado de plumas, ¿no? Que no es usual verlo en representaciones de Ayapaec, ¿no? Pero me pareció interesante y hablaba un poco del uso pues de los atributos animales. Hay pues indígenas que utilizan estos tocados de plumas, entonces eso para mí fue importante, ¿no? Revisar también bueno, documentos, imágenes de la hora, ¿no? De diferentes culturas, ¿no? Bueno, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, luego ya con el color, en este caso yo usé acuarelas, ¿no? Para ilustrarlo. Fue la parte que más me gustó porque, bueno, a veces cuando uno dibuja y traza las líneas se siente un poco a veces, un poco duro, ¿no? Cuando traza cada línea, a veces con un poco de temor de que te salga mal, pero con el color siempre para mí es como un juego, ¿no? Ir probando también, ¿no? Haciendo bocetos de pruebas de color, hasta llegar bueno, resultados que lo satisfacen a uno, ¿no? Y bueno, sí, quiero agradecer a los autores, a Jessica y Carlos también, porque ellos pues en los textos que yo recibía daban indicaciones, luego hemos conversado también, hemos debatido un poco por correo, cosa que a mí Sí. me ha encantado porque he aprendido un montón y bueno, me parece que esta imagen es representativa del arduo trabajo, ¿no? Son 12 dioses Ujú. y cada dios, bueno, está acompañado de otras imágenes, ¿no? Los paisajes tan importantes que ha mencionado Jessica, que fue una gran idea, de verdad, y la diagramación también de los paisajes, ¿no? En donde Gracia dio sus sugerencias también, me parece que todo ha confluido para que salga un producto, una obra muy bonita, ¿no? Y de verdad vale la pena que se consiga este libro. Es un libro de tapa dura, de muy buena calidad, la verdad. Lo digo no solo como autor de libros, sino también como alguien que consume, digamos, libros, ilustración. Eh, y bueno, me queda nada más agradecer nuevamente a Teresa, Gracia, a los autores, y bueno, vayan a comprar el libro porque vale la pena, de verdad. Muchas gracias a Gracias todos. a ti, Juan Carlos. Aprovechando que Juan Carlos ha compartido su pantalla, les recuerdo al público que nos está viendo ahora y que nos verá de pronto en una grabación más adelante, que el libro ya está disponible en la librería virtual de la BNP. También en la sede de San Borja hay un espacio físico de librería para los que prefieren la compra en un establecimiento. Y además, para todos, la idea es que los libros sean de acceso más democrático posible, así que están disponibles en su versión digital gratuitamente desde la Biblioteca Pública Digital para quienes igual quieran consultarlo, ¿no? También, como decía Juan Carlos, ha sido un proceso muy largo. Desde diciembre del año pasado, Carlos y Jessica comenzaron con este encargo, ¿no? Noviembre o diciembre del año pasado. Sí. Y sí han sido, teníamos el horizonte desde el comienzo de que en julio teníamos que tener los libros. Sí llegamos, pero bueno, llegamos con las versiones digitales, ¿no? Felizmente ya están impresos en librerías. Y como decía Juan Carlos, ha sido un trabajo de equipo realmente, muy acucioso, gracias al nivel de investigación que ha tenido Carlos y Jessica, pero también el propio Juan Carlos con esta revisión de fuentes que nos ha mostrado y con estas pruebas-error que fueron determinando esta composición final que está muy bonita porque además siento que no es. A veces en los libros para niños los ilustradores pueden tender a la caricaturización, ¿no? Un poco a hacerle rasgos más suaves, más infantilizados, y en el caso de las ilustraciones de Juan Carlos sí transmiten más este espíritu, en algunos casos guerrero, fiero, de dioses que están vinculados con fenómenos naturales, ¿no? Como el rayo. Entonces sí ha sido un trabajo en conjunto que ha dado un fruto muy, muy simpático. Y además, una cosa que me olvidaba es que estos dioses, además del trabajo de llegar a estos 10, que bueno, son 12 porque hay una trilogía, Carlos y Jessica también se han
han procurado que haya una representación de los dioses, que normalmente los más conocidos son los de la sierra, ¿no? Pero en este libro hay dioses de la costa, de la sierra, de la selva, y por supuesto algunos dioses cuyo culto se extendió, como decía Carlos, el dios Inti, por ejemplo, ya a porciones mayores del territorio, ¿no? Carlos, Jessica, no sé si quieren acotar alguna cosa más. Creo así. Yo siempre me olvidé de agradecer a Teresa, cuya exigencia fue fundamental para Otra vez te escuchamos un poquito lejos, Carlos. y nuevamente Teresa estaba Sí. mandándonos sugerencias, etcétera. Y ese rigor que puso en la edición explica en buena parte el éxito. Sí, sin duda. Yo quisiera mencionar los dioses. Hemos aludido a Claro, algunos, sí. pero para el público quisiera que sepa que van a encontrar en este libro información sobre Viracocha, sobre Pachamama, sobre Inti, Yapa, Mamaquilla, Com, Pariacaca, Pachacama, Ayapayé, Etza, creo que así se pronuncia, ¿sí? ¿Está bien? Suki y Nuscuy. Cuestan más los selváticos, los amazónicos. También, bueno, mencionar que ojalá el libro lo lleve a buscar otras fuentes, ¿no? Y que en realidad ese código QR es muy importante, porque va a reflejar el trabajo que muchos arqueólogos, historiadores vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Y que ojalá dé lugar a revisiones más panorámicas también, como esta, ¿no? Más integradas. Hay mucho trabajo muy especializado sobre cada uno de estos, pero a veces también muy separado. Mencionada sobre la ilustración, yo que hago también libros para niños, la verdad estoy muy contenta con propuesta gráfica, con la diagramación, que fue, yo sé, muy conversada contigo también, ¿no? Porque creo que nos va a permitir encontrarnos en estos espacios, ¿no? O sea, reconocer esos lugares y tener más información. Fíjense lo que ha hecho Juan Carlos, ¿no? Al mostrarnos de dónde salió finalmente el dios. Hay tanta información, ¿no? Desde la ropa, las sandalias, los tocados, los mazos, en fin, todos los elementos que ustedes van a encontrar ahí han salido de algún lugar. No hemos tenido quizás un espacio, ¿no? Para también hacer las fuentes, digamos, gráficas, que quizás en algún momento por ahí nos juntábamos y armamos alguito, ¿no? Como una especie de trailer porque yo creo que es eso, que este libro debe ser un pretexto para conocer más sobre el antiguo Perú, pero también para conciliar con otra visión, ¿no? De las divinidades, de la espiritualidad, que está pues más en armonía con la tierra, con la naturaleza. Así que los invito a leer, que han quedado muy hermosas. No sé si las ven acá. Ay, no, creo que no se ve muy bien. Pero Sí se ve. Cada doble página es una linda invitación. Sí. Nada, muchas gracias. No, gracias. Y justo quería comentarles a los que nos están viendo que al inicio, al plantear la colección, ¿no? Antes de todo el proceso, nos debatíamos un poco con Teresa, también lo conversamos con el jefe institucional, Ezio Neira, sobre si debíamos segmentarlo por edades, hacer series, y luego nos dimos cuenta que no, porque en realidad estos libros tienen distintos niveles de lectura, ¿no? Y pueden ser leídos por un niño muy chiquito, de unos 7 años, por supuesto con la mediación de los padres o los docentes, y también por adolescentes. O sea, el libro es un abanico y que, de acuerdo al nivel de detalle, y como decía Jessica, ojalá que los más grandecitos, sobre todo, busquen la bibliografía, ¿no? Es un libro que puede ser leído por un rango amplio de edades, así que nuevamente los invito o a leerlo en la biblioteca pública o a comprarlo,
y les agradezco a los tres, de verdad, por habernos acompañado esta noche. Ojalá que tengamos otros proyectos juntos en esta colección que están haciendo, pero le auguramos una larga vida. Muchas gracias, muchas gracias también al público que nos ha acompañado en esta presentación. Les recuerdo que si se la perdieron o quieren compartirla con otras personas, va a quedar grabada en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, así que la pueden ver en cualquier momento. También los invito a acompañarnos a la Biblioteca Nacional en este mes de su aniversario número 200. Estamos de fiesta, el sábado se cumplen 200 años de creación de esta que es la primera institución cultural del Perú. Así que hemos preparado todo este mes y el siguiente una serie de actividades. Los invitamos a acompañarnos en ellas. Y por último, como siempre, les recordamos mantener las medidas sanitarias de prevención. Usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física, y los invocamos a asistir a las campañas de vacunación, a estar atentos en el rango de edad que les toque, y recuerden que la mejor vacuna es la que llega primero a su hombro. Muchísimas gracias nuevamente a los tres y a todos los que nos han acompañado. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.